buenos días. La sesión de este webinar está enfocada en la capacitación de cómo generar informes, tanto gráficos como detallados en la herramienta. Hemos programado este webinar debido a que hemos recibido varias solicitudes por parte de nuestros usuarios de que tienen algunas veces inconvenientes para generar de pronto informes y qué tanto pueden hacer, digamos, con la herramienta para obtener informes gráficos para generar luego los gráficos en la portada. Mi nombre es Ludwig González y pues me encargaré de capacitarlos a ustedes en esta ocasión sobre cómo realizar estos informes. Entonces, para esto vamos a ingresar en la herramienta. Posteriormente, vamos a ir a la parte superior. Voy a dar clic en todas y luego en informes. El sistema trae por defecto un grupo de informes, los cuales pues simplemente serían ajustarlos para sus necesidades y poder reutilizarlos, o los pueden eliminar simplemente dando clic en la caneca al lado derecho. Para agregar un informe completamente nuevo, lo único que deben hacer es acercarse al botón que dice agregar informe en la parte superior izquierda. Al dar clic sobre él, se desplegará una opción donde puedo seleccionar si es informe detallado o informe gráfico. Empezaré con el informe detallado, el cual es como si fuera una especie de cuadro en Excel. En este cuadro no tendré, digamos, forma de tener un diagrama o algo así, sino que será más que todo como un cuadro de Excel donde están incluidas las columnas que yo desee. Entonces, en el nombre del informe, pues coloco, digamos, el nombre que deseo darle al informe. En este caso, vamos a colocarle negocios semana actual. La carpeta de informe hace referencia a unas carpetas que vienen preordenadas en el sistema para organizar los informes que vas a generar. En este caso, como vamos a obtenerlo del módulo de negocios, pues vamos a guardarlo en la carpeta de negocios. Listo. El módulo principal es el módulo de donde vamos a sacar la mayor cantidad de información. En este caso sería el módulo de negocios. Y podemos relacionar máximo dos módulos adicionales, por ejemplo, el módulo de clientes y el módulo de calendario, para sacar, digamos, las actividades que tengo relacionados con esos negocios. Y siguiente, puedo colocar una descripción para saber qué datos son los que me están arrojando en el informe, en este caso siguiente. Luego tengo la opción donde puedo incluir cuál es la información que quiero tener dentro del indicador, dentro del informe. Valga la redundancia. Por ejemplo, el nombre del negocio, el valor, el relacionado con que viene a ser el cliente, en qué fase de venta se encuentra el negocio, el sector, el asignado a. Por ejemplo, voy a colocar aquí al final. De esta forma puedo mover con un clic sostenido la información para reorganizarla dentro del cuadro que se me va a generar. Las actividades, entonces por ejemplo, actividad del asunto, la fecha de inicio de la actividad, y vamos a ver, tengo negocio y vamos a sacar algunos datos del cliente, por ejemplo, el teléfono. Puedo facilitar la búsqueda simplemente digitando algunas letras para que el sistema me busque cuáles serían los campos que cumplen con la condición, en este caso el correo. ¿De quién? Del cliente. Entonces vamos a poner el asunto de la actividad, la fecha y hora de inicio y el estado de la actividad. Vale, al agrupar por, yo puedo seleccionar de que el sistema me agrupe los datos determinados por alguna de las columnas. En este caso, por ejemplo, vamos a agruparlo por asignado a. Este sería el campo
el cual se encarga de indicarme a quién está asignado el negocio. Puedo decir que lo organice de forma ascendente o de forma descendente. En la parte inferior, en los cálculos, yo puedo determinar si, digamos, quiero que el sistema adicional me sume los negocios que van a aparecer o me sume, digamos, el promedio del valor de los negocios. Puedo simplemente colocar el check y aparecerá un campo adicional con la información. En este caso, daré siguiente y venimos a la parte de las condiciones. Las personas que se encuentren familiarizados con los filtros se darán cuenta de que es algo similar. La única diferencia es que en este caso pues podremos sacar el informe y en el otro lo que nos hace es mostrarnos la información segmentada en cada uno de los módulos. ¿Cómo genero un filtro? En este caso tengo dos opciones. Las condiciones obligatorias, que serían la parte de arriba, y las opcionales, que serían las de la parte de abajo. En las obligatorias, todas las condiciones que yo coloque en la parte superior tienen que cumplirse para que el registro pueda ser incluido dentro del informe. En la parte de abajo, lo que yo incluyo son condiciones que se cumple o la una o la otra. Por ejemplo, que el sector de los negocios o es el mecánico o es el agrícola. Me incluiría los dos. Las otras condiciones pues ya no aplicarían. En este caso vamos a colocarle todos los negocios que la fecha de creación sea, perdón, la fecha de creación de la fecha estimada del cierre de negocio sea igual al mes siguiente para saber cuál de esos negocios tengo programados para cerrar el próximo mes. Adicional, voy a colocar que la fecha y hora de inicio de la actividad esté programada para esta semana. Vale, en este caso el sistema buscará dentro de los registros que cumplen la condición todos los negocios que la fecha estimada de cierre está en el mes siguiente y que tiene actividades programadas en esta semana. Puedo agregar condiciones opcionales, pero en este caso simplemente le daré generar informe.
Vamos a abordar otra de las dudas que resultaron después de la actualización de los indicadores gerenciales y es cómo hago la gestión o cómo realizo el seguimiento de los usuarios desde los nuevos filtros o la nueva presentación en los indicadores. Antes debíamos desglosar un formulario y luego volverlo a cerrar. En este caso, simplemente al dar clic en la parte central puedo seleccionar cuáles son los informes o los datos de quien deseo revisar. Simplemente selecciono el usuario y si tengo los permisos podré revisar la información de los diferentes usuarios. Puedo maximizar todos los gráficos para realizar, digamos, un seguimiento un poco más claro cuando, digamos, la información aparece un poco pequeña. Entonces, cuando llegues aquí, puedes también actualizar la información de estos datos. ¿Cómo hago para ajustar los rangos de fechas en los diferentes indicadores? En la esquina superior derecha de cada uno de ellos aparece el icono como un embudo. Este es el filtro, el cual también se ha mejorado. Entonces, hemos facilitado la búsqueda o el manejo de las fechas donde puedo colocarle todas las actividades o todos los negocios en un rango de 20 años, por ejemplo, los que se encuentren hoy a futuro de todos los usuarios o los míos, en el rango de fechas que ya seleccioné. O puedo, digamos, ver los datos como los teníamos en el informe que dice que son los del trimestre actual. Y me mostraría la información. Deben recordar de que este indicador refleja la barra cuando el negocio tiene valor. Por ejemplo, en propuesta tenemos un negocio que no tiene valor. Es por eso que no aparece la barra. Y pues dependiendo de los montos que se encuentran en cada una de las barras, pues se verá ver reflejada la información donde digamos en este tenemos 352 millones y aquí en negociando solo tenemos 788 y 465 mil. Entonces es por eso que a duras penas es perceptible la barra en esas fases de venta. El presupuesto por usuario, como ya sabrán, está relacionado con el presupuesto que se genere en este registro. Agrego un registro asignado a una persona y en indicadores gerenciales puedo realizar el seguimiento de todos los negocios que se encuentren cerrados ganados de ese usuario. Y este de negocios por sector viene a ser un informe gráfico que se trajo desde el sistema. Hay unos indicadores adicionales, los cuales son métricas, tráfico diario, perdón, donde el tráfico diario lo que hará será mostrarme un histograma de todos los negocios que yo he ido creando en un rango de tiempo. Entonces, en este caso tenemos el mes actual y me dice que el 23 de octubre creamos un negocio. Aquí aparecerían cada uno, de noviembre, perdón, aparecería cada uno de los negocios que yo vaya creando. Otro gráfico, otro informe que fue agregado al sistema es el de presupuesto por línea. El presupuesto por línea es un cuadro el cual, dependiendo de un sector que yo cree en los presupuestos, puedo agregar, digamos, por ejemplo, que manejan parte de mantenimientos, parte de producto y, bueno, servicios y productos. Entonces, por ejemplo, los comerciales tienen un presupuesto para cerrar tanto por productos como por servicios. A medida que vayas avanzando en la gestión comercial, aquí te aparecerá, digamos, en este caso tenemos lanzamiento y eventos, pensando pues en una empresa que se dedique a la parte de organización de eventos o lanzamientos de productos, donde se tiene un presupuesto y de ese presupuesto también se tiene otro que esté relacionado a los eventos. Aquí nos dirá cuál es el presupuesto ejecutado, el cumplido y pues los porcentajes que se vayan acumulando dentro de ese presupuesto por línea. El presupuesto por línea junto
Con el métricas por módulo son dos informes que pueden ser exportados en un cuadro de Excel. Entonces, por ejemplo, si yo pongo todas, me mostrará la información de todos los asesores y puedo exportar esta información para luego realizar una gestión en Excel. En caso tal de que yo llegue a eliminar uno de los gráficos, de forma sencilla lo encuentro en el listado de agregar widget. Aquí estará de nuevo tanto los informes gráficos como los indicadores gerenciales que ya vienen por defecto en cada una de las herramientas. Vamos a ver si tenemos alguna duda. De lo contrario, sería todo por hoy. Vale, parece ser que en el chat del evento no tenemos ninguna duda. Entonces, sería todo por el día de hoy. Estaremos programando más eventos para poder resolver dudas acerca de las diferentes herramientas que tenemos. El próximo webinar estará enfocado en manejo de filtros en los diferentes módulos. Cómo organizar la información que vamos a visualizar en cada uno de los módulos. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.